Buenas tardes. Hoy nosotros les hablaremos sobre las características fundamentales que determinan la estructura social de la América colonial. Y nosotros somos el subgrupo número 4, Humanidades 38, y nuestro grupo está conformado por Carlos Arguedas, Raquel Calvo, Kevin Mora, Sebastián Navas, Fausto Rodríguez, Dylan Solís y mi persona, Marian Gutiérrez. La historia puede considerarse como un elemento de gran valor para la herencia de costumbres, tradiciones y cultura, así como para los diferentes vestigios desarrollados de acuerdo a la coyuntura perteneciente al momento. Para generar la perspectiva con un valor adicional, es fundamental concretar la definición ofrecida para esta ciencia, definiéndose como el conocimiento de lo que sucedió en el pasado, en tanto el historiador como el sujeto conocente en la historia tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. Esto según Sánchez 2005. Por lo tanto, la temática se centra en comprender la estructura social durante el periodo colonial en América, recordando cómo ésta marcaba de acuerdo a la influencia de las castas sociales, así como la variable de la ascendencia o la raza de la persona para integrar dicha estructura. Además, comprender los elementos de representación mediante la apreciación del arte y la cultura heredada a través de los siglos por esa etapa presente en la historia. Hay historiadores que afirman el inicio de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla, o bien conocido como el Imperio de Oriente, mientras otros difieren, señalando el proceso con la partida de exploración realizada en 1492, concluyendo en la localización del continente americano por Cristóbal Colón. Estos movimientos han resultado de cierta forma en el dinamismo necesario para comprender el funcionamiento de corrientes encargadas de acotar grandes conocimientos al enriquecer la vasta bibliografía de los eventos presentes. Un punto clave para reflexionar en el proceso es cómo la estructura geográfica vino a cambiar el modelo del orbe mantenido hasta el momento, donde grandes posiciones afirman la existencia de una tierra plana. Si este punto puede sonar desatinante para la temática seleccionada, no es posible centrarse en un desarrollo sociohistórico sin conocer los puntos relevantes del periodo a analizar. Los antecedentes de la cultura española y portuguesa, en este caso de gran relevancia por su presencia sobre la nación americana, dejaron de cierta forma clara cómo se iba a manejar la forma de distribuir la riqueza mineral, así como la educación, o mejor visto como el adiestramiento a la población autóctona de cada posición del continente, ya fuera Mesoamérica, la región andina o bien la porción del Caribe. Es importante reconocer otro gran concepto presente, como lo es la colonización, un evento bastante reconocido debido a su prepotencia o forma de realizar siglo tras siglo. Resaltando sobre el concepto para analizar, Cabrera 2016 establece el término como un conjunto perteneciente a un terreno totalmente ajeno al pueblo, país o bien región de origen, con la finalidad de buscar el adoctrinamiento de este en base al dominio o explotación. Lastimosamente para los países latinoamericanos fue la historia esperada durante casi 3 siglos de historia. Cuando los españoles llegan a América, podrían inferir encontrarse con una población totalmente desactualizada, o bien no vista como individuos por el desconocimiento del idioma, la religión, así como la diferencia cultural en el proceso. Pero estaban equivocados, ya existía una base administrativa, encargada de entablar la jerarquía o bien posiciones sociales dentro de las sociedades indígenas. Además, puede reconocerse la estructura económica, religiosa y cultural de los mismos. Este primer comentario puede identificarse con el pueblo azteca, quienes mantenían una estructura jerárquica antes de que apareciera el conquistador Hernán Cortés a destruirles todo para dejar sus posiciones. De igual forma pasó con los pueblos incas, sometidos, desterrados de sus posiciones por los abusivos españoles, quienes se encargarían de moldear a la sociedad como un regente del propio segmento de posesiones coloniales, así como quienes integraban a los pueblos indígenas.
Posterior a los diversos eventos de los españoles quienes se encargaron de someter al pueblo indígena, ¿verdad? Eh, Decidieron posicionar una estructura social, ¿verdad? Definida por castas sociales. Una investigación determinante ha gestionado la peculiaridad de centrarse sobre estos tres grupos para desarrollarse socialmente, que la primera de ellas eran los blancos, los españoles peninsulares o bien los nacidos en América, y por otra parte se encuentran los indios, quienes eran originarios de América. Y igual es como una perspectiva interesante porque como un pueblo originario debió ser segregado a un segundo puesto. Pero bueno, por último se podían encontrar los negros, quienes venían de África para el sistema de esclavitud. De estas divisiones, ¿verdad? Se partió para estructurar de forma amena como lo consideraban ellos a las civilizaciones. Así serían sus tareas, condiciones para mantenerse en el pueblo o bien participar dentro de la política, así como otros no tendrían un derecho a nada. Pero lo más interesante de esto era la proliferación de etnias derivadas de estos tres grupos sociales más fuertes. Brewster hizo un reportaje para la BBC News en donde cita el aporte realizado por Navarrete en el 2017, que dice lo siguiente: es el orden con el que se gobiernan las Indias. Los españoles conquistadores no vienen a trabajar, vienen a que los indios y los negros trabajen para ellos. Esta situación permite comprender la perspectiva del avance realizado por los ingleses en Norteamérica, mientras que Latinoamérica quedaba rezagada. Los primeros decidieron trabajar ellos mismos, sin dependencia de otros, mientras que la segunda parte venía confiada en lo que hacía, que era que otros trabajaran para ellos. Para considerar el elemento mencionado anteriormente, debemos centrarnos sobre tres castas y las derivaciones de las mismas. Se logró determinar un proceso de casi 16 mestizajes dados, pero pueden haber más. Existieron los ambos o bien los coyotes, así como jarochos, también de ínferos, dependiendo de dónde nacía, como el criollo, que era aquel español nacido en tierras extranjeras y automáticamente perdía la posibilidad de acceder a las posiciones políticas, esto a pesar de ser blanco. Estas situaciones se pueden contextualizar. En el caso de Costa Rica, la teoría popular impedía que los negros accedieran al territorio de Cartago, o bien la infiltración de los mismos sería un castigo bastante fuerte. La temática fue bastante fuerte, ¿verdad? O sea, los indígenas eran repartidos a los españoles mediante el proceso de la encomienda con la finalidad de ganar mano de obra. Pero claramente la historia ha disfrazado, o sea, este método como uno eficaz para solventar las deficiencias de conocimiento de los indígenas. Al obligar al encomendero a darles como vestimenta, a darles acceso a conocimientos religiosos, así como la comida. Mientras que los negros no podían ni mantener un acceso a la más mínima libertad de este proceso, o sea, sino ser sometidos a la voluntad de quienes los consideraban sus objetos. Lastimosamente, la estructura de castas dentro de la sociedad colonial permitió aumentar de cierta forma la brecha de conocimientos entre quienes habitaron en ellos, así como ser el péndulo para la decadencia de los mismos españoles. Al impedirles a los criollos ser partícipes dentro de la estructura pues, clasista, dominados, ¿verdad?, por ellos mismos, fueron quienes se encargaron de irse al extranjero a estudiar a ser elocuentes con los conocimientos, y igual ser los mismos encargados de traerlos a los pueblos americanos llenos de ideales para la liberación de los mismos, convirtiéndose en el talón de Aquiles de la dominancia ibérica. Es de suma importancia recordar que para virreinatos como Nueva España o incluso Perú en el sector suramericano, la mano de obra se regía más que todo en la población indígena, que a diferencia de sus superiores los blancos, sí debían pagar impuestos a la iglesia y sí debían solventar sus gastos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos no hacían el trabajo para beneficio propio, sino para beneficio de sus superiores. No se les otorgaba derechos si hacían este trabajo, simplemente se mantenía la situación socioeconómica del lugar. Este sistema era tan desigual y tan inestable que incluso si un blanco era pobre, su situación cambiaba completamente gracias a la percepción española. Durante el proceso se han visualizado un sinnúmero de conceptos como historia, religión, geografía, colonización e incluso identidad ante una situación tan inestable y tan indiferente.
Fueron 3 siglos de insolencia, de inestabilidad, de soledad para las jerarquías de abajo. Y aunque esta situación es muy triste en la realidad pasada, se puede llegar a comparar con la realidad actual. Países como Bolivia, como Perú, como Chile, siguen quitándole los derechos a la población indígena e incluso su propia población los discrimina. Pero por otro lado, tenemos países como México, como Guatemala, que reconocen que su población indígena es rica en cultura e incluso la reconocen como viva sin necesidad de transgredirla. Esto es evidencia de que hoy en la actualidad se puede llegar a comparar la situación de aquel pasado con la de la actualidad. Un momento para reflexionar, para adentrarse sobre la posición o vivencias de estos, al mantenerse desligados de una comunidad encargada de marchitar sus esfuerzos para realzar una cultura e idiosincrasia de gran valor. Las anécdotas, así como las tradiciones y costumbres, deben preservarse con la finalidad de posicionar el cambio de la ideología. Okay. De antesala al final de esta se realzará esa cultura derivada y plasmada por las castas sociales, quien a través de arte y preservación de diseños demostraron cómo se sentían o expresaban para la época del momento. Diversos historiadores han coincidido en cómo el comportamiento de quienes pertenecían a las castas derivaban de la posición en el momento. Hay quienes afirman que los indios, al poseer una tez un poco más clara, podían vestirse como españoles e incluso hasta llegar a hablar como ellos y hacerse pasar por los mismos. Por lo cual esto ha sido de gran valor para realzar la posición de acuerdo a su necesidad o su determinación. La cultura es un significado bastante amplio y Eagleton así lo ha dejado ver al momento de trazar una serie de líneas sobre el mismo, así como su importancia. La cultura no se conceptualiza sobre un mecanismo o eventos, sino un sinnúmero de realidades y contextos históricos donde una sola necesidad fue la encargada de moldear todo de forma bastante efectiva. Asimismo, pasó con las catas, quienes plasmaron sus vivencias en cuadros y arte para transmitir estos sentimientos sobre lo vivido, sobre cada momento desarrollado con la intención de dejarlo para futuras generaciones. Pintores como Manuel Arellano o Juan Rodríguez Juárez son una clara representación de lo previamente comentado anteriormente. Por lo tanto, es fundamental considerar que el proceso de estratificación social dentro del periodo colonial fue brusco y causó grandes pérdidas para quienes formaban parte de dicho proceso. Además, de forma eventual iba decayendo sobre una sociedad injusta y desequilibrada, encargada de forma posterior de darle una lección con los mecanismos de independencia. También la cultura social permitió, de cierta forma, comprender cómo las declaraciones del pasado se han desempeñado como elementos de gran carácter para su procedimiento en las cualidades del momento de los integrantes de la época, quienes resultaron lastimados en un proceso de amargura para sí mismos. Finalmente, otro punto clave a recalcar es cómo la segregación no acaba en donde se generen políticas adecuadas para poder prevenir cualquier tipo de exclusión o evento con la finalidad de comprender las acciones de los momentos en los cuales la historia permitió observar los errores del pasado, con la finalidad de no repetirlos. Por lo tanto, aquí es donde sale a la luz la famosa frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla.